Perfecto, queridos hermanos, vamos a dar inicio entonces ahora al estudio del día lunes, humillándonos por nuestro bien. Qué curioso título, ¿no? Cuando la humillación es por un bien positivo en la vida. Creo que gran parte de los problemas y dificultades que tenemos todos los días es gracias a nuestro yo, a nuestro orgullo, a ponernos como el más importante, como el que tiene la razón, como el que lo sabe todo, como el que lo puede todo. Y oh sorpresa, a veces la vida te coloca personas que pueden más que tú, que saben más que tú, que tienen mejores capacidades que tú, y es ahí donde descubres que no eres la estrella del universo. Y cuando hablamos de personas, como menciono, no hay diferentes capacidades, pero cuando hablamos de Dios, es una capacidad que no podemos imaginar, que no podemos entender. Entonces, a veces el hombre se pone encima de las personas, pero a veces también se pone encima de Dios. Y es un problema mucho más grave, porque Dios es el que nos da la vida, es el que nos da la salud, es el que nos da las energías, los talentos. Entonces, lo peor que puede hacer el hombre es exaltarse encima de los demás y encima de Dios. Por eso, el título dice, humillándonos por nuestro bien. Vamos a tratar de entender un poco más este título a través de la historia del personaje que vamos a estudiar durante esta semana, que es Jonás. El día de ayer estudiamos sobre el zarandeo, ¿no? Cómo es que puede llegar eso a nuestras vidas, cómo es que eso Dios lo utiliza para purificar nuestros corazones. Pero hoy vamos a estudiar acerca de cómo el zarandeo llegó a la vida de Jonás, para a través de una misión demostrar lo que Jonás tenía en su corazón y tratar de ubicarlo en el lugar donde Dios quería que estuviese. No exaltado, sino no humillado, para que él así pudiese obedecer de una mejor manera. Ahora, importante mencionar algo. No es de que esto es una invitación para vivir humillados. Ay, no, yo me siento cabizbajo todo el día y no quiero porque yo sé que ocupo estar sirviendo y sirviendo. No es una humillación donde tú sufres. Es una humillación donde se invita a que tú no seas el centro del universo y que encuentres un valor de vida en el estar sirviendo a los demás. Hay frases famosas, ¿no? Como la famosa frase de el que no vive para servir, no sirve para vivir. Jesús nos demostró eso, ¿no? Fue humillado, él bajó del cielo, se hizo hombre y pasó momentos de servicio al prójimo. Jesús no era una persona rica, una persona que se dedicó para servir a las personas necesitadas. Pero en esa aparente humillación, Jesús fue exaltado. Por eso el proverbio dice, aquel que se exalte será humillado, pero el que se humille será exaltado. Ahora, vamos a leer lo que dice la primera pregunta. Dice, ¿cómo puede Dios tratar con los que son orgullosos? Dios tiene formas de tratar con cualquier persona. Y los orgullosos es un trabajo que quizás Dios no le gusta hacer, pero a veces es necesario porque no hay otras formas en las cuales el orgulloso puede entender. Fíjense qué curioso. Amós capítulo 9, versículo 2. Es un versículo aquí que nos menciona la lección. Dice así, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieran hasta el cielo, de allá los haré descender. El hombre trata de huir de Dios y trata de colocarse en situaciones donde se puede sentir fuerte. Recuerdo, por ejemplo, noticias durante este año que hablan de que el hombre planea ir a la luna en el 2027. E ir a la luna es fuera de la capacidad del hombre realmente. Fuimos creados para vivir en la Tierra, pero ha tenido tanta capacidad mental e inteligencia el hombre que hoy en día quiere expandir sus fronteras. Imagínense viajar a la luna, es algo que realmente lo metes en tu imaginación, es difícil de creer. En otro ambiente, otro tipo de temperatura, todo cambia, otro planeta. O bueno, no un planeta, sino otra parte del sistema solar. Ahora, para el hombre eso es un orgullo. Yo voy a la luna, coloco una bandera de Estados Unidos, de lo que yo represento, de donde yo vengo, de donde surgió mi poder y mi capacidad. Pero el versículo dice, ¿no? Aunque cavases hasta el Seol. ¿Qué es el Seol? Aunque te fueras hasta lo más profundo de la tierra, o aunque te fueras hasta el cielo, dice ahí, de allí los haré descender. En algún momento, aunque Dios te permita, porque Dios te lo permite, te da libertad de escoger tus propios caminos, la vida se encarga de ponerte en el lugar donde perteneces. Nadie se puede colocar encima de otra persona sin tener una consecuencia.
Nadie se puede colocar encima de Dios sin tener una consecuencia. Dios nos hizo para servir a los demás. Y al ver este tipo de ejemplos de personas que se colocan en una posición más elevada que otras, esa es una posición donde no te pertenece. Dios nos manda a que podamos servir, no a ser servidos y creernos los superiores a los demás. Ahora, dice Abdías capítulo 1, versículo 3 y 4 lo siguiente: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, ¿qué dices en tu corazón? ¿Qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Entonces, no hay forma de poder escapar de aquel que está en todo lugar. Ni no hay forma de poder sentirme superior que aquel que lo puede todo. Él está siempre encima de todos. Esa es la soberanía de nuestro Dios. Un Dios que coloca límite al ser humano y que hace o desea que nosotros reverenciemos a Él. Todas las personas en la Biblia que se humillaron por Dios fueron exaltadas por el mismo Dios. José fue un hombre que tuvo que pasar por momentos de humillación muy graves. Recordemos su historia, no llegó como esclavo, pero siendo humillado y en esa humillación sirvió. Ya no era el favorito con la ropa de colores, ya era una persona que se dedicaba a servir a los demás. En esa situación Dios usó su carácter, pulió su carácter y lo llevó a un alto lugar, una alta posición, pero con un carácter diferente. Tenemos otro ejemplo, tenemos el ejemplo de Moisés, un hombre que decía: Señor, yo no puedo hablar con el faraón, yo no puedo liberar a tu pueblo de Egipto. Y Dios dijo: en ese no puedo, en esa circunstancia de incapacidad es como yo te necesito. Si hubiese llegado Moisés, yo puedo, yo libero, yo hago todo y tiro todo y conquisto todo, Dios no podía usarlo en esa circunstancia. Pero sí lo podía usar en el momento en el cual él se humillara. Fue en el momento donde Moisés se sentía incapacitado, cuando estaba capacitado para ser utilizado por Dios. A veces en tu vida ocupas entender que no eres el mejor, que no siempre tienes la razón, que no eres el más inteligente, que no eres el más capacitado, que hay un Dios que es más fuerte, más grande que tú, que hay personas que pueden más que tú. Y cuando entiendas tu nivel, entiendas la estructura de autoridad que existe en este universo y entiendas que no puedes hacer algo sin Dios, es ahí donde Dios comenzará a hacer grandes cosas contigo. Ahora, tenemos una historia aquí interesante que leer, que es la historia de Jonás. Jonás es una clara historia, un claro ejemplo de cómo es que el orgullo te lleva por caminos que te cuestan muy caro. Y cómo es que la dependencia con Dios te lleva por éxitos que te iluminan tu vida, te transforman la vida. ¿Qué pasó con Jonás? Ya estudiamos en el contexto histórico dónde vivía Jonás. Mencionamos que él vivía en la parte de Judá, de Jerusalén, en Nazaret. Sí, él vivía cerca de Nazaret. ¿Qué pasa? Él vivía en Nazaret y un día Dios llegó con él y lo incomodó. Lo incomodó muchísimo porque empezó a sacarlo de su zona de confort. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3 dice así. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dios llega y comienza a decirle a Jonás una misión. Jonás, mira, tienes un propósito de vida. Tu propósito es el siguiente. Vas a predicar y vas a servir en aquella nación. Es una nación pagana, con costumbres completamente diferentes a ustedes. Es más, son sus propios enemigos, pero dentro de esa nación hay gente importante que yo quiero salvar. Pero para que conquiste esos corazones, ocupo de tu servicio.
Jonás se sorprende, dice, ay Señor, qué tarea tan complicada, qué tarea tan difícil. Y él empezó a pensar, ¿será que van a hacer caso cuando yo hable con ellos? ¿Será que cuando yo llegue y empiece a predicar, no mueran en el camino? ¿Será que es fácil viajar 900 kilómetros allá? ¿Qué tal si me pasa algo durante el camino? ¿Qué tal si una persona me ataca? Él comenzó a pensar en todo lo que podía perder y no en todo lo que se podía ganar. Él pensó más en la dificultad de la misión que en el Dios que lo estaba acompañando en esa misión. Y cuando él pensó todos los problemas y dijo, creo que no conviene, dijo, mejor me voy a dar un viaje más largo. Fíjense qué interesante. Dios le colocó el camino de 800 kilómetros para el norte. ¿Sí? Pero él fue a Jope, viajó a la costa y en la costa pagó pasaje con su propio dinero. Dinero que él tuvo que trabajar, que tuvo que sudar para viajar a Tarsis. No fue para Nínive, fue para Tarsis. 3,000 kilómetros más lejos. Imagínense. Él solo tenía que viajar 800 para cumplir su misión y Dios le iba a bendecir. Pero por su orgullo, por su pensamiento de que sería difícil, que sería complicado, fue 3,000 kilómetros a Tarsis, al sur de España, al lugar donde geográficamente el hombre colocó el límite, hasta donde el hombre había llegado, hasta allá iba a ir Jonás. ¿Cómo nos gusta seguir por nuestros propios caminos? ¿Cómo nos gusta separarnos de aquel que tiene planes para con nosotros? Dios en la vida te presenta, mira, ese es el camino por el cual debes andar. Anda por él, camina por él. Y hay dos opciones. O vas por ese camino, aunque cueste, aunque se vea oscuro, aunque no veas todo claro, pero Dios te acompaña y te va bendiciendo en el proceso. O decides tu propio camino y aprendes durante el transcurso que existe un precio que ocupas pagar. Ocupas aprender cosas. Y la principal es, no existe mejor plan que el plan que Dios tiene para contigo. Y es curioso porque Jonás pagó el precio. Hay una frase que dice, cuando tú vas a viajar a otra ciudad y vas a viajar en tren, el tren siempre va a estar ahí, dispuesto para llevarte a donde tú quieras. Pero mientras más tardes en comprar tu pasaje, mientras lo compres el pasaje en el mismo día donde vas a viajar, a veces puede subir de precio. Entonces, Dios te dice, mira, cómpralo con tanta anticipación. Te va a salir más barato, te vas a ahorrar muchos problemas, te vas a ahorrar muchas dificultades económicas, todo. Pero si demoras en comprarlo, vas a llegar al mismo día y vas a pagar muy caro. Entonces, a veces por ganar tiempo en nuestros planes, perdemos tiempo en los planes de Dios. Y eso es bien complicado, porque no hay valor más importante en la vida que la vida que Dios te da. Si tú la ocupas para hacer los planes de Dios, vas a pasar un tiempo bien aprovechado. Pero cuando lo dedicas para tus propios ideales, es ahí donde las heridas, los problemas, las dificultades van a llegar. Y van a llegar como un recuerdo donde Dios te manda un mensaje y te dice, yo tenía algo diferente para ti. Ahora, ¿qué pasa? Dice el párrafo lo siguiente, mientras el profeta pensaba en las dificultades e imposibilidades aparentes de que se le había encargado, se sintió tentado a poner en duda la prudencia del llamamiento. Desde un punto de vista humano, parecía que nada pudiera ganarse proclamando un mensaje tal en aquella ciudad orgullosa. Por un momento, se olvidó que el Dios a quien servía era omnisciente y omnipotente. El encargo que había recibido imponía a Jonás una pesada responsabilidad, pero el que le había ordenado que fuese podía sostener a su siervo y concederle el éxito. Entonces, él tuvo dos problemas. Uno, pensar que Dios era muy misericordioso para ser verdad. El nivel de misericordia de Dios era muy alto para él. Él no podía entender por qué esa misión. A veces en la vida Dios te va a mostrar que aquel que tú odias, Dios ama.
Dios va a amar a tu enemigo. Dios ama a todas las personas, incluso a los que tú no quieres. Y a veces Dios te va a poner en circunstancias en las cuales tienes que enfrentar ese problema, pedir perdón, pedir ayuda a aquella persona que no querías, con el objetivo de darte cuenta de que la misericordia de Dios es para todos. Así como tú le colocas límite al amor, Dios no le coloca límite a la misericordia y compasión por los demás. Ese fue el primer error de Jonás. Pensar que Dios era muy misericordioso para lo que él pensaba. 2, que la misión era muy complicada de cumplirse. Era una pérdida de tiempo. Esa ciudad era tan orgullosa que era imposible que pudieran cambiar. Entonces, Jonás se olvidó de que la misión depende de Dios, no de ti, no de él. Si Dios te da una misión, si Dios te da un propósito, es porque te va a capacitar durante ese propósito. Te va a capacitar, te va a dar las energías, el tiempo, el poder, las palabras. Jonás pensó, yo no quiero hacerlo. Y el no quiero hacerlo es, no quiero que Dios me use para tal obra. Y cuando Dios no te usa, alguien más te usa. Ese es el problema. No hay un punto medio. Si no te dejas ser humillado por Dios y servir a Él, vas a tener que ser humillado por otra persona, por el mismo enemigo, y te va a tratar de enseñar que no era bueno dedicar tus energías para otro camino. Entonces, esa es la introducción de la historia de Jonás, una historia que demuestra orgullo. Pregúntame, ¿cómo a menudo revela Dios su amor obstaculizando nuestro camino? Vamos a ver qué pasó con la historia de Jonás. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Oh, sorpresa, durante el camino, Jonás ya fue tranquilo en aquel barco, estaba descansando, estaba dormido y empezó una tormenta fuerte. Los marineros estaban preocupados por lo que estaba pasando. Vieron a Jonás dormido y dormilón, ¿qué está pasando aquí? Levántate, comienza a orar a tu Dios. Los marineros expertos que conocían el mar, que sabían y habían hecho este viaje durante mucho tiempo, se preocupaban porque estaban viendo una tormenta sobrenatural. Le dijeron a Jonás, ocupamos oración. Nosotros le estamos pidiendo a nuestro Dios para que nos ayude a salvarnos porque nuestras capacidades no pueden contra esta tormenta. Ora a tu Dios. Y ay, Jonás, ¿qué puedes hacer cuando tu misma decisión te llevó por un camino incorrecto y ahora tienes que sufrir las consecuencias? ¿Con qué rostro te presentas a Dios? ¿Qué podía hablar Jonás con Dios cuando estaba pasando las consecuencias que él mismo había buscado? Qué difícil es eso en la vida, ¿no? Qué difícil es enfrentar el problema donde tú te metiste pidiéndole a Dios ayuda cuando Él te había dicho que eso no era para ti. Y Jonás lo admitió. Pero lo admitió después de que lo descubrieron, que fue lo curioso. Dice que los marineros dijeron, vamos a echar suertes para ver quién tiene la culpa. Echaron suertes, cae en Jonás y ¡ay, Jonás! No me imagino el rostro de Jonás, oyendo todos cuando cayeron las suertes. Y Jonás dijo, sí, yo tengo la culpa. Dios me dijo, ve a un lugar
Yo no decidí ir por ese camino y ahora estoy aquí. Y ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y Jonás se daba cuenta de que los actos de la vida tienen consecuencias. Pues aviéntenme al mar. Fue la solución que Jonás encontró. Imagínense. Dios llevó el orgullo de Jonás al límite. Y es bien interesante esto, porque en este episodio el mar obedece a Dios. La tormenta obedece a Dios. Los marineros comienzan a obedecer a un Dios, pero el profeta de Dios no obedece a Dios. Qué impresionante. A veces un impío, una persona que no conoce a Dios, una persona que lo ignora por completo, te va a dar clases de cómo obedecer a Dios. Qué complicado era para el profeta pasar por una serie de enseñanzas y de aprendizajes por personas que no confiaban en su Dios. Dice aquí, su senda ha sido protegida a derecha e izquierda para evitar que continuara hacia la perdición. El Señor ha hecho que su espíritu rebelde e indomable se sujetara a él. Por una combinación de juicio y misericordia se lo ha llevado al arrepentimiento. Como Jonás, usted huyó de sus obligaciones hacia el mar. Dios resguardó su camino, prodigándole su providencia. Esa es la misericordia de Dios. Que aunque tú te vayas por un camino diferente, aunque tú busques algo completamente distinto a lo que Dios quería para ti, durante el camino Dios pondrá tormentas, Dios pondrá dificultades que te recuerden el lugar donde deberías de estar. Aquí ya perdió Jonás tiempo, ya perdió dinero y ahora estaba perdiendo paz. Estaba yendo al límite de su propia vida. Eso es lo que pierdes tú y lo que pierdo yo cuando decidimos ir por nuestros propios caminos.